de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad del Poder Judicial del Perú, junto con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IDEPUC y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del cuaderno de sentencias emblemáticas para la protección y garantía de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en América del Sur. Saludamos la presencia del señor Dr. Carlos Calderón Puertas, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, de la magistrada Irene Paya, coordinadora del área de proyectos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos IDEPUC, de la señora Margarita Vargas Angulo, representante adjunta de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, de las señoras y señores magistrados integrantes de la Comisión de Acceso, señoras y señores autoridades y ponentes que nos acompañan en esta sala principal, señoras y señores magistrados de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país, representantes de las diversas instituciones nacionales e internacionales, y señores y señores participantes en general que nos acompañan a través de la sala Smith de Google y de la transmisión vía redes sociales. Iniciando con este programa, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Carlos Calderón Puertas, juez supremo y vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Adelante, doctor Calderón. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todas y todos. En principio, las excusas de la presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, la doctora Yanek Tello. Yo sé que es común expresar las excusas señalando de que habían hechos inevitables que impedían la presencia de esta persona, de las personas que faltan. Pero en estos casos de la Comisión de Acceso, cuando presentamos las excusas, surgen de la verdad de hechos que no pueden ser evitados. La doctora Yanek Tello hubiera querido estar aquí, estaba ansiosa de estar aquí desde que estuvo programada esta sesión, y sin embargo, hoy no puede estar. Me ha mandado un mensaje, me ha pedido encarecidamente que la perdonen, pero queremos nosotros nombrarla y que sepan que está con nosotros aquí. Lo segundo es el saludo cordial a todos, en general. Es agradable siempre ver a personas que colaboran en estos eventos y quisiera expresar mi saludo afectuoso y agradecer a la señora Irene Paya, coordinadora de áreas de proyecto del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, al señor Federico Agusti, representante de ACNUR en nuestro país, al juez supremo Ramiro Bustamante Segarra y a la doctora Elvira Álvarez Olazábal, la doctora Maruja Hermosa que he visto ahí, a la jueza especializada Silvia Villares Rodríguez de la Corte Superior de Justicia del Callao, a Emily Butón, a Cecil Wynn, que realizarán importantes comentarios al libro sobre la migración y el asilo con enfoque en derechos humanos, y en general a todas las personas que están en este momento, Jessica, Mariana, Margarita, Vanessa, que están presentes en este evento. No los nombro a todos porque si no, somos como 600 en este momento, nos pasamos todo el día en este saludo. Lo sustancial es que se va a presentar estas sentencias emblemáticas. Se presentan estas sentencias emblemáticas en el contexto de las migraciones, pero además en el contexto de unas migraciones que no son abstractas para el Perú, sino que representan hechos concretos. ¿Por qué presentar sentencias y por qué estas sentencias las consideramos emblemáticas? En principio, porque como todo el mundo sabe, con las sentencias hablamos los jueces. Los jueces decimos las cosas y nos expresamos en nuestras resoluciones. A veces, hay que decirlo con toda seguridad y con toda incomodidad. A veces hemos sido formalistas, a veces, muy a menudo, nos hemos contentado con lo que dice el código o dice la ley tal y nos hemos escapado para evitar discusiones y para evitar nosotros mismos problemas. Pero estas sentencias emblemáticas tienen una particularidad. Se apartan de ese formalismo riguroso, de ese culto a la ley, de ese positivismo lacerante, se lanzan para abordar los temas desde la Constitución peruana
y desde las convenciones. Por eso son emblemáticas, porque se atreven a discutir temas que a menudo no discutíamos. Son emblemáticas porque abordan temas que probablemente nos hubiera gustado no tocar. Son emblemáticas porque no responden a abstracciones, responden a una realidad concreta, que es la que también tiene nuestro país. Y en eso ha habido un proceso de selección de estas sentencias que seguramente, no que seguramente, que van a recibir el comentario respectivo el día de hoy y que serán evaluadas finalmente por quienes tienen que evaluarse, tienen que hacer la evaluación respectiva, que es la sociedad. La sociedad dirá si tuvimos un norte fijo, si seguimos los planes de la Convención y de las reglas de Brasilia, o si nos equivocamos. La sociedad, ustedes, nos dirán si todavía podemos mejorar, si dejamos de lado algún punto, si seguimos todavía alabando, justificando esta forma de resolver propia del siglo XIX, o si de verdad hemos agarrado el toro por las astas y nos hemos comprometido con la sociedad. Los jueces también lo sabemos, brindamos servicio. Quien brinda servicios, esto es una cosa, una perogrullada completa, quien brinda servicios sirve, pero de verdad. No se sirve cuando evitamos la controversia. No se sirve cuando no resolvemos el problema. No se sirve cuando nos vamos por el costado o cuando cerramos los ojos, cuando no queremos mirar, cuando no queremos compartir con la sociedad con la que debemos estar. Le agradecemos a las personas que han colaborado en la publicación de estas sentencias emblemáticas. Le agradecemos a las personas que han seleccionado estos documentos y les agradecemos encarecidamente los comentarios que vamos a escuchar nosotros y la rigurosidad de esos comentarios que vamos a escuchar nosotros, entusiasmados y, ¿por qué no?, con algo también de temor. A nombre de Yanek Tello Gilardi, presidente de esta Comisión de Acceso a la Justicia, bienvenidos, inaugurado este evento, a marchar entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Calderón Puertas. A continuación tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la magistrada Irene Paya, coordinadora del área de proyectos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y de PUC. Adelante, doctora Paya. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder estar acá con ustedes hoy y les agradecemos también del evento y de las preciosas palabras que justo nos dan la bienvenida y nos han precedido. Quizás más que todo me gustaría poder presentar un poco el instituto que represento, en este caso el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, que hace parte es uno de los institutos de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que fue fundado en el 2004 con el propósito de continuar el importante trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en la investigación de los hechos y la defensa de las víctimas del conflicto armado interno peruano. Nuestro presidente ejecutivo es el doctor Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y rector emérito de la PUC. Le comento esto porque el instituto en los años ha ido desarrollando varias líneas de investigación con una gran sensibilidad de los que eran los temas más importantes y de mayor preocupación, como bien estábamos mencionando, por la sociedad peruana y también a nivel regional. Por lo cual hemos elaborado preciosos contributos bajo varias líneas, como la línea de movilidad humana, la de memoria, democracia postconflicto, empresas y derechos humanos, la lucha contra la corrupción, que es otro tema caro a nuestra contemporaneidad, pueblos indígenas, el sistema interamericano de derechos humanos, entre otros. Le menciono esto también porque todo el trabajo que hemos ido desarrollando y haciendo desde el instituto ha sido posible gracias también a la colaboración con
muchas de las instituciones del Estado, de la sociedad civil, de las organizaciones internacionales, y justamente este proyecto y el cuaderno de sentencias que vamos a presentar hoy se enmarca dentro de una labor que es más coral y más articulada, y por eso también más importante. Un poco lo que me gustaría también presentarles es el trabajo que desde varios años la línea de movilidad humana ha ido desarrollando, y por lo cual ha iniciado su trabajo centrándose en la problemática de trata de personas desde una perspectiva penal y de derechos humanos, mediante principalmente el desarrollo de herramientas clave como guías y manuales para los actores públicos, ¿no? A medida que el panorama migratorio del país iba cambiando, y en especial a partir del 2016, la línea empezó a abordar la temática de personas migrantes en el país, que es el tema un poco que hoy es caro a todos y todas nosotras. Partiendo de un enfoque de derechos humanos, el abordaje se centró primero en el análisis de la incorporación de los estándares internacionales en las políticas internas, pero este trabajo pionero en el país permitió dar cuenta de los vacíos y retos de la nueva política migratoria peruana. Por lo cual, en un tercer momento, sin abandonar nuestro foco de políticas públicas, la línea incorporó desde una mirada interdisciplinaria estudios de campo mediante entrevistas, grupos focales, encuestas sobre discriminación, exclusión e inclusión de la población migrante, lo cual nos han permitido también conocer, profundizar el fenómeno que se está dando en el país en el marco regional. Esto nos ha permitido también ahondar en los efectos de las políticas en la vida de las personas y en la sociedad en su conjunto. Asimismo, desde el 2018 se empezó a reflexionar alrededor de la relación entre las distintas políticas de la movilidad y la fragmentación de las mismas, así como participamos activamente en distintas mesas y grupos de trabajo articulado con otras instituciones de las que muchas sabemos que están participando en este evento. En la actualidad, la línea se caracteriza por abarcar una gama diversificada de temáticas alrededor de la movilidad humana, teniendo como pilar la construcción de una sociedad democrática basada en los derechos de todas las personas. Porque antes de ser migrantes, acordámonos que somos seres humanos y personas. Adentro de este marco, sí se ha ido desarrollando el proyecto financiado por ACNUR y intitulado Fortaleciendo capacidades para la incorporación de estándares internacionales de protección, que se ha dirigido principalmente al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, y que entre sus actividades ha visto la elaboración del cuaderno de sentencias que tenemos el placer de presentar hoy. Para acabar, me gustaría decirles que es un placer poderlos saludar y agradecer al Poder Judicial y a ACNUR por organizar este evento, y sobre todo por el interés que están poniendo en un tema tan sensible, tan delicado, pero también tan urgente. También aprovecho de este espacio para agradecer a mis colegas investigadoras por su precioso trabajo en la redacción de este cuaderno, que esperamos pueda ser una herramienta útil y precioso para todas y todos ustedes en su trabajo diario. Y por fin, agradecer a todos ustedes que están participando y escuchando este evento, por su interés y por la atención que ponen en la creación de una sociedad más justa. Muy bien, agradecemos a la doctora Paya por sus palabras. Y a continuación tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, por su representante adjunta, la doctora Margarita Vargas Angulo. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y en nombre de nuestro representante, el señor Federico Augusti, quien desafortunadamente tampoco pudo estar con nosotros el día de hoy, y yo sé que hubiese querido hacerlo, pero circunstancias fuera del control no le permiten. Me permito saludar a todos y a todas ustedes, especialmente al juez supremo y vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, por las palabras de bienvenida. También
a doña Irene Paya, a mi colega, quien nos acaba de dar esta introducción sobre el trabajo que están haciendo desde el IDEPUC, y a todas los otros participantes presentes en esta sala virtual e interesadas e interesados en el tema de la protección y acceso a derecho de las personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas reconocidos y migrantes. Como indiqué al comienzo, el ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas encargada de velar y apoyar a los estados en garantizar la protección de las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas reconocidos. También fuimos encargados explícitamente por el secretario general de las Naciones Unidas, junto con la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, de coordinar la respuesta de cooperación internacional ante la huida de lo que en este momento son más de 5 millones de personas venezolanas de su país. En Perú lo hacemos justamente a través del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, el GTRM, que acoge a más de 80 organizaciones en este momento. Nosotros en ACNUR, como el organismo encargado de velar por la protección de las personas que huyen de sus países de origen y supervisar de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales en esta materia, trabajamos mano a mano con distintos actores, incluyendo gobiernos, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, las comunidades de acogida, las mismas comunidades de refugiadas y migrantes, otras agencias del sistema de Naciones Unidas donantes, solo por mencionar algunos de nuestros interlocutores y nuestros socios en estos mecanismos de coordinación. Por lo tanto, el rol del Poder Judicial en la garantía de derechos de las personas refugiadas y migrantes es fundamental. Para nosotros es una prioridad poder contribuir a actividades como estas, dirigidas a consolidar las capacidades de los organismos judiciales en materia de protección, es decir, todo lo que es acceso a derechos de las personas refugiadas y migrantes. Por eso saludamos especialmente que la Comisión de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables y el IDIPUC hayan elaborado un documento tan importante como es el cuaderno de sentencias que compila las más emblemáticas en la región que desarrollan temas de refugiados y migrantes. El Perú, como muchísimos posiblemente lo sabrán, se ha convertido en este momento en uno de los países de destinos más grandes de nuevos solicitantes de la condición de refugiado, y no solo a nivel de la región, pero a nivel mundial, solo después de Estados Unidos. Es además el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidades de protección internacional, lo que son los solicitantes de asilo. A la fecha, según la Comisión Especial para los Refugiados, la CPR, ha recibido más de 540 solicitudes de la condición de refugiado. Asimismo, el Perú es en este momento el segundo país de destino de personas venezolanas en el mundo, y se estima que en este momento acoge más de 1 millón de personas. También, como lo mencionó creo fue Irene, el Perú es un país relativamente nuevo en acoger a personas refugiadas y migrantes. Y a pesar de que se cuenta con un marco normativo que incorpora muchos de los estándares internacionales en materia de protección de refugiados, aún subsisten algunos retos en cuanto a su aplicación. Y en ese marco, los órganos judiciales son una pieza clave para la garantía de los derechos y la aplicación de los estándares de protección que necesitamos en este contexto. Quiero dar simplemente algunos comentarios muy generales de este cuaderno de sentencias, porque no quiero robar el show de lo que va a ser la presentación del día de hoy. Pero este cuaderno de sentencias está específicamente diseñado para el apoyo a la función judicial.
y el objetivo del mismo es servir a los jueces y a las juezas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional como una herramienta para fortalecer sus conocimientos en la materia de protección y acceso a la justicia de los refugiados y migrantes. La metodología ha incluido la identificación, la compilación y el análisis de sentencias de juzgados de 5 países en América del Sur, en los que está Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, que han conocido casos relacionados a la vulneración de derechos de personas refugiadas reconocidas, solicitantes de la condición de refugiados y migrantes. En total analizaron más de 80 sentencias de tribunales en la región. Y a los temas que se les prestó especial atención por su relevancia son el derecho de igualdad, no discriminación, los procesos migratorios como el acceso al territorio, a los procesos y también a los procesos de expulsión, el tema del acceso a una nacionalidad y apatridia, los derechos específicos de las personas refugiadas y los derechos sociales. Algunos de los hallazgos que nosotros quisiéramos rescatar son que las Cortes han reconocido que las personas refugiadas y migrantes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y han destacado las obligaciones de los estados en asegurar el respeto y garantía de sus derechos sin discriminación. La importancia de observar el debido proceso y el interior superior del niño en los procedimientos migratorios y en particular en los casos de expulsiones es algo bastante notorio. Incluso, a pesar de que el fenómeno del desplazamiento de personas venezolanas en la región sigue siendo nuevo, ya existen varias sentencias también que tratan específicamente de las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, de su derecho de acceder a procedimientos que determinan si son o no refugiados, de los plazos que se tienen que tomar en cuenta en los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado o de la prohibición de devolver a una persona refugiada o solicitante de dicha condición a su país de origen sin que se haya tomado una decisión definitiva sobre su solicitud de refugio. También es importante que se destaca una sentencia peruana que seguramente la vamos a escuchar con más detalles el día de hoy, sobre el hecho de que algunas personas solicitantes de la condición de refugiado se encuentran en el país de manera regular, mientras que están esperando que su caso sea resuelto, y no de manera irregular como a veces se sugiere que lo están. Esperamos que en los próximos años las Cortes de la región podrán seguir fortaleciendo este rol que ya han asumido en la protección de derechos de las personas refugiadas y migrantes, de acuerdo con los estándares internacionales y regionales en materia de protección de derechos humanos y protección internacional de los refugiados. En esa línea, saludamos importante el trabajo que está asumiendo la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables en fortalecer el acceso de estas mismas personas a la justicia, incluyendo a las personas refugiadas y migrantes. Creemos realmente que el cuaderno puede ser una pieza importante en este trabajo por el que los queremos felicitar. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Margarita Vargas Angulo, representante adjunta de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. A continuación tendremos los comentarios sobre el cuaderno de sentencias emblemáticas, el primero a cargo del doctor Ramiro Bustamante Segarra, juez supremo del Poder Judicial. El doctor Ramiro Antonio Bustamante Segarra es doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante de España y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es juez supremo provisional de la Sala de Derecho Constitucional Permanente de la Corte Suprema de la Justicia de la República y docente universitario y de la Academia de la Magistratura. Adelante, doctor Bustamante. Muchas gracias.
Buenas tardes con todos y con todas. Doctora Elvira Álvarez, doctor Carlos Puertas, jueces supremos, integrantes de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, señora Margarita Vargas, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, señora Irene Paya, representante del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dignos colegas que nos acompañan, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para una merecida felicitación a la doctora Janet Tello y a todo su equipo que integran la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, por su incansable labor para la protección a las personas vulnerables y en esta ocasión especial por la publicación del cuaderno de sentencias emblemáticas para la protección y garantía de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en América del Sur. Haciendo extensiva mi felicitación a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y al Instituto Democracia y Derechos Humanos, que han hecho posible la publicación de esta importante obra. Asimismo, quiero confesarles que son muy pocos los casos contenciosos administrativos que mediante recursos de casación llegan a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en los que se discuten resoluciones administrativas sobre derechos de personas refugiadas y migrantes, por la sencilla razón que nuestro país se ha caracterizado históricamente por tener un gran movimiento migratorio interno, es decir, desplazamiento de personas del campo hacia las principales ciudades de nuestro país, y también un movimiento migratorio externo, es decir, de ciudadanos peruanos que salen del Perú hacia otros países, como sucedió en la época del terrorismo y durante las diversas crisis económicas que ha atravesado el país. Pero hoy en día esta situación ha cambiado, porque debido a la crisis política y económica que atraviesan varios países de la región, como por ejemplo Venezuela o Haití, por citar algunos ejemplos, ahora el Perú se ha convertido en un país receptor de migrantes y por eso la importancia de la obra que se presenta el día de hoy por divulgar sentencias emblemáticas que se han pronunciado en los países de la región sobre los derechos de los refugiados y migrantes que constituyen un grupo humano muy vulnerable y que van a coadyuvar a la capacitación de autoridades de migraciones, del Ministerio Público y de los jueces, pues porque estoy seguro que las causas de procesos sobre migrantes y refugiados se van a incrementar ostensiblemente en poco tiempo y el Poder Judicial debe estar preparado para afrontar esta carga procesal con responsabilidad y hacer respetar los derechos fundamentales que les corresponden a todos los migrantes y refugiados. Ahora bien, me tocó ser ponente en la casación 7627-2016, cuyos hechos resumidos son los siguientes. Un ciudadano de nacionalidad sudafricana ingresó a nuestro país como turista y luego solicitó pasar a la condición de refugiado. Lamentablemente, por la inoperancia de nuestra burocracia administrativa, esta solicitud fue denegada, pero después de haber transcurrido más de 4 años de trámite, incumpliéndose los plazos previstos en las normas administrativas y contraviniendo el principio del plazo razonable. Sin embargo, en este largo transcurso de tiempo, el ciudadano sudafricano contrajo matrimonio con una ciudadana peruana y formó una familia. Entonces presentó una nueva solicitud para cambiar su condición migratoria de turista a residente familiar. Sin embargo, la Dirección General de Migraciones
nuevamente le denegó su pedido, bajo el argumento que desde el momento que se le rechazó su solicitud de refugio, se encontraba en una situación migratoria irregular y por tanto no estaba habilitado para realizar trámite alguno. Y además que debía abandonar el país inmediatamente porque se había vencido el plazo máximo de 3 meses de permanencia computados desde el momento que se le denegó la solicitud de refugio. Ante esta situación, el ciudadano sudafricano, con la facultad que concede el artículo 148 de la Constitución del Perú, acudió al Poder Judicial impugnando la resolución administrativa que causó estado expedida por el director general de Migraciones y Naturalización, solicitando que se declare nula y que el juez, actuando de plena jurisdicción, le otorgue el cambio de calidad migratoria de turista a familiar residente. Tramitado el proceso judicial, tanto el juez de primera instancia como la sala superior le dieron la razón a este ciudadano sudafricano, declarando la nulidad de las resoluciones administrativas de migraciones y otorgándole la calidad migratoria de residente familiar, con lo cual esta causa debió terminar al haberse garantizado el derecho a la pluralidad de instancias y a un debido proceso. Sin embargo, por el contrario, el procurador público del Ministerio del Interior recurrió en recurso de casación alegando una infracción normativa de la ley del refugiado y una interpretación indebida del artículo 30 del reglamento de dicha ley, sosteniendo que el plazo de 3 meses otorgado después de la denegatoria de la solicitud de refugio era únicamente para que el ciudadano sudafricano abandone el país y no para que pueda presentar solicitud o realizar algún trámite porque su situación migratoria era irregular. Y peor aún, luego de haberse declarado procedente el recurso de casación por la Corte Suprema, correspondía que el Ministerio Público, a través del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, emitiera su dictamen. Y grande fue mi sorpresa al constatar que el indicado fiscal solicitó que se declare fundado el recurso de casación, que se case la sentencia de vista, que se revoque la sentencia de primera instancia, que se declare infundada la demanda en todos sus extremos y que se proceda a la expulsión inmediata del país del ciudadano sudafricano. Ante esta delicada situación, porque tanto el Estado peruano como el Ministerio Público eran del criterio que no le asistía derecho alguno a este ciudadano y que tenía que ser expulsado del país, es que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema decidió que no nos limitemos a analizar solo la ley nacional, es decir, la ley del refugiado, la 27.891 y su reglamento, sino también revisar el tratamiento internacional de la figura del refugiado. Es así que se tuvo presente la Convención de Ginebra de 1951, que establece el Estatuto de los Refugiados, y la Declaración de Cartagena de 1984, destacándose los 3 principios fundamentales en materia de protección internacional de refugiados, como son la no devolución, la no sanción por ingreso irregular y la no discriminación. Enseguida, concordamos estos principios con la Convención Americana de Derechos Humanos y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente de acción de amparo 2744-2015, que estableció que cualquier medida que adopte el Estado en contra de personas migrantes debe respetar sus derechos humanos en cumplimiento de la obligación
de garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa, y que la legitimidad de las restricciones que pudiera establecer el Estado deben estar sujetas a que se demuestre su razonabilidad y proporcionalidad. Por tanto, en mérito a lo expuesto anteriormente y en aplicación del principio pro homine o pro persona, por el cual se deben aplicar e interpretar las normas en el sentido más favorable para asegurar la protección real y efectiva de los derechos fundamentales de cualquier persona, y en especial de los refugiados y migrantes que constituyen un grupo muy vulnerable, es que la Sala Suprema declaró infundado el recurso de casación y habiéndose acreditado que el ciudadano sudafricano contrajo matrimonio civil con ciudadana peruana hacía más de 8 años, también ratificó el cambio de la calidad migratoria a familiar residente, con lo cual se hizo realidad el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva de este ciudadano sudafricano. Siendo respetuoso del tiempo que se me ha concedido, esto es lo más relevante de esta sentencia que expidió la Corte Suprema de Justicia de la República, que como les dije al principio, son muy pocos los casos que han llegado hasta esta instancia del Poder Judicial sobre refugiados y migrantes. Sin embargo, considero que esta sentencia hizo justicia a este ciudadano sudafricano al cual el Estado peruano no le quería reconocer ningún derecho de los que le asisten para solicitar el refugio o su cambio de condición migratoria. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la atención prestada. Agradecemos los comentarios del doctor Ramiro Bustamante Segarra, juez supremo del Poder Judicial. Y a continuación tenemos los comentarios a cargo de la doctora Silvia Villar Rodríguez, juez especializada de la Corte Superior de Justicia del Callao. La doctora Villar es jueza penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, egresado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster con mención en Derecho Penal por la Universidad de Piura. Adelante, doctora Villar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Saludo en especial a los miembros de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad y las instituciones y de PUC y ACNUR, quienes son las instituciones preocupadas en este, digamos, sistema de derechos de protección a las personas de vulnerabilidad y de refugiadas. El motivo de mi experiencia que les voy a comentar es respecto a un proceso de habeas corpus que he tenido a bien calificar y sentenciar en el expediente 3846-2019 con motivo de la demanda de habeas corpus que impone una persona a favor del ciudadano extranjero venezolano Aldrin Marino Pavón Gómez, ciudadano que se encontraba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde al pretender ingresar a este país es retenido, digamos, por las autoridades de migraciones y específicamente pues retenido por el personal de la empresa Viva Air. La demanda de habeas corpus señala como sustentación una detención arbitraria sin justificación alguna, resolución judicial alguna o administrativa por el cual se tenga retenido en uno de los counters de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Demanda que es ingresada el día 9 de octubre del año 2019, aproximadamente a las 6 de la tarde,
Es por eso que con motivo del contenido de esta demanda, mi persona al calificarla señala admitir la demanda y proceder conforme al artículo 30 del Código Procesal Constitucional, que refiere que el juez, para verificar una posible detención arbitraria, debe constituirse al lugar de los hechos. Es bajo esta circunstancia que la suscrita con el personal encargado del quinto juzgado de investigación preparatorio transitorio de la Corte Superior de Justicia del Callao se constituye al lugar de los hechos, esto es, a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a efectos de verificar el contenido de las razones que se interpuso en la demanda de habeas corpus. Es así que en dicho lugar, en el escenario de los hechos, se levanta el acta o la toma de dicho, denominado en nuestra norma procesal, para verificar cuál es la situación in situ del solicitante afectado. Es así que tuvimos una serie de dificultades para acceder al jefe de la Oficina de Migraciones. Luego de una hora pudimos acceder a esta persona encargada, a quien se le entrevistó y no pudo darnos en ese momento una sustentación documental sobre las razones y la existencia de alguna resolución administrativa que dispusiera la retención o expulsión de este ciudadano venezolano Aldrin Marino Pavón Gómez. Pudimos acceder, luego de las averiguaciones correspondientes en dicho aeropuerto, a la entrevista al propio solicitante, esto es al extranjero venezolano Aldrin Marino Pavón Gómez, quien respondió a las preguntas que le hizo la suscrita, desconociendo las razones por las que se le encontraba retenido y no mostrándonos, pues, en ese momento alguna resolución que justifique su detención o retención en dicho aeropuerto. También recogimos finalmente la versión del encargado de la empresa Viva Air, porque constatamos que esta persona estaba retenida por agentes de seguridad de la empresa Viva Air, quienes pretendían y lo tenían retenido para poder nuevamente reembarcarlo al país de Colombia. Entonces, esta circunstancia fue verificada por la suscrita e incluso en el lugar de los hechos se le requirió al personal del jefe de seguridad de migraciones que nos mostrara si habría alguna documentación de legajo de la persona que estaba siendo objeto de control, o si tendría alguna información sistematizada en la computadora de la oficina de los registros de migración. Sin embargo, en el momento que se hacía la verificación, esta no pudo ser recabada por la suscrita, por lo cual se dispuso otorgarle un plazo de 12 horas a este personal de migraciones para que cumpliera con presentar al despacho judicial toda la documentación contenida. Ello atendiendo a que, tratándose pues de un proceso constitucional de habeas corpus, el juez, verificando si existe una afectación a un derecho tan fundamental como es la libertad personal, debe resolver de inmediato. Incluso si no se tratara de una detención arbitraria, la norma, el artículo 31 del Código Procesal Constitucional, nos establece que debe ser resuelta en el plazo de un día hábil. Esa era la preocupación entonces que tenía la suscrita para poder recabar in situ en el lugar de los hechos, esto es, en la Oficina de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con qué documentación se contaba para retener a esta persona y si esta persona había sido objeto de un procedimiento administrativo regular conforme a la ley 27444. Lo que no pudo ser corroborado en el momento que se levantó y redactó el acta respectiva. Así que al día siguiente
de los hechos 10 de octubre del 2019, transcurrido el plazo de las 12 horas que se había otorgado a este personal de migraciones, tenía que emitirse la resolución correspondiente dentro del plazo que establece la norma procesal constitucional. Es así que se emite la resolución número 3, que contiene la sentencia de fecha 10 de octubre del 2019, en la que se deja evidenciada la omisión respecto al pronunciamiento de parte de la Oficina de Migraciones con presentar, de acuerdo a lo requerido por este despacho, la documentación sustentatoria que justifique cuáles eran las razones por las que mantenían retenida al ciudadano venezolano Pavón Gómez. Al no haberse cumplido esto, conforme lo requirió este despacho, evidentemente que estábamos ante una circunstancia de detención arbitraria, razón por la cual esta situación fue objeto de pronunciamiento en la sentencia, amparándose lo pretendido por este solicitante extranjero y ordenándose, pues, declarar fundada la demanda de habeas corpus en favor del ciudadano venezolano Aldrin Marino Pavón Gómez contra el personal de migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los agentes de seguridad de la empresa de la aerolínea Viva Air que mantenían retenidos al ciudadano, y se dispuso la suspensión del reembarque del vuelo por el cual se pretendía llevar a este ciudadano extranjero al país de Colombia. En consecuencia, se ordenó la inmediata libertad del citado ciudadano, evidenciándose una responsabilidad administrativa de parte del personal de migraciones, quien no contaba con los registros administrativos correspondientes que justifiquen las razones de la retención indebida que mantenían a este ciudadano extranjero. Estas son las razones por las que este despacho emitió esta sentencia de habeas corpus. Claro está, de acuerdo a los fundamentos de la doctrina de la norma procesal constitucional peruana, que está sustentada también en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7, que protege el derecho fundamental a la libertad personal. Desde mi experiencia de haber suscrito esta sentencia constitucional, considero que se actuó bajo el principio de inmediación en el tiempo récord dentro de las 24 horas para proteger un derecho tan fundamental como es la libertad personal, no solo de un ciudadano peruano, sino también más allá, esto es, de los ciudadanos extranjeros, atendiendo a que somos un país parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo al tiempo que se me ha dado, eso es en concreto y preciso lo que les puedo detallar de esta experiencia suscrita y que me honro en presentar. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Silvia Villar Rodríguez, jueza especializada de la Corte Superior de Justicia del Callao, por sus comentarios. Y a continuación tenemos la presentación del cuaderno de sentencias emblemáticas a cargo de la abogada Emily Bottom, investigadora independiente. La abogada Emily Bottom es investigadora independiente, Juris Doctor, Manan Law de Rutgers Law School en Newark, Estados Unidos. Del 2014 al 2017 fue abogada del estudio Weil, Gotshal and Magnus LLP en Nueva York, y en ese tiempo completó varios proyectos donde trabajó con migrantes víctimas de violencia doméstica y en litigios relacionados con personas víctimas de abuso sexual. La doctora Emily Bottom también es especialista en temas relacionados con la trata de personas. Adelante, abogada. Gracias. Cecil, creo que tú vas a empezar hablando un poco de la metodología y de ahí yo voy a seguir con los hallazgos. Sí, buenas tardes.
Voy a empezar yo como parte del equipo que estuvo detrás del cuaderno y luego le paso la palabra a Emily y luego también tengo unas palabras un poco más de cierre, si no hay problema. Muy buenas tardes con todos y todas. Agradecer muchísimo la invitación y la organización del evento por parte de la Comisión de Acceso a la Justicia. Un especial saludo para la doctora Tello, para el doctor Calderón que está aquí, y con todos los jueces y juezas que nos están acompañando, con las colegas del ACNUR, que me da muchísimo gusto ver, y con, obviamente, mis colegas y ex colegas del IDEPUC. Quiero yo presentarles básicamente dos grandes temas antes de darle la palabra a Emily para que pueda ahondar un poquito más en las sentencias, aunque ya el doctor Bustamante ha adelantado, también la doctora ha adelantado dos de las sentencias que se comentan desde el Poder Judicial en el cuaderno. Ya hemos ido un poco en el contenido, pero yo sí quisiera volver un poco atrás y darles algunos elementos del porqué de un cuaderno, de introducir un poco qué es este documento, porque finalmente el objetivo de este evento es que ustedes quieran leer el documento, ¿no? Eso es el objetivo. Entonces no les podemos contar todo lo que es el documento, sino más bien guiarles un poco del por qué leer este documento, ¿no? Entonces yo quiero presentar estos objetivos, esta introducción, y luego la metodología que hemos usado para darle la palabra a Emily para ir un poco más al contenido, ¿no? Entonces, lo primero es preguntarnos por qué un cuaderno de sentencias, ¿no? Sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes, ¿no? Entonces, lo primero es algo que ya se ha ido diciendo y que me da muchísimo gusto que los y las que me han precedido lo han comentado, es la importancia del acceso a la justicia para la población en movilidad. El acceso a la justicia para una de las poblaciones considerada, como bien nos decía Margarita, como una población en situación de vulnerabilidad, representa un reto enorme. Y por lo tanto es importante mirar qué es lo que se ha avanzado en materia de acceso a la justicia de las personas en movilidad, ¿no? Y para eso definitivamente necesitamos mirar a estas sentencias porque el rol de las cortes, incluimos aquí, ahora les voy a contar un poco más qué tipo de cortes hemos incluido. Hemos sido bastante amplias en elegir qué cortes, ahora les voy a contar por qué, pero el rol de estos tribunales son esenciales para salvaguardar los derechos de las personas en movilidad. Y creo que los dos ejemplos, las dos sentencias que se acaban de comentar de manera clarísima, ilustran muy bien la urgencia y la importancia de dar salvaguardas a personas en movilidad que, por ejemplo, se encuentran detenidos o se encuentran enfrentando un proceso de expulsión, ¿no? Como los dos casos que acabamos de ver. Y otro tema muy importante y muy contextual es que lo que un poco debatimos, de hecho, entre las tres instituciones y también adentro del instituto, es la idea que se tenía de que casi no había sentencias o no había casi nada en la región. Y si miran ustedes el cuaderno, y ahora con Emily vamos a proyectar estos, un poco para que vean ustedes el conjunto de cuántas sentencias hemos encontrado, no son tan poquitas. Obviamente hay regiones con más sentencias porque hay una movilidad más grande. Eso muy bien se ha contado también las especificidades contextuales de la región a nivel de flujos, pero sí podemos ver que el tema de movilidad está empezando y tiene en ciertos países más que otros una importancia ya de casi una década, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los casos argentinos y chilenos, ¿no? Entonces, no es un tema para mirar solo fuera de América del Sur. Cuando me refiero a la región, me refiero a América del Sur, que es lo que comparamos. No es solamente un tema de México, no es solamente un tema europeo, sino que aquí también tenemos avances y retos en materia de acceso a la justicia para la población en movimiento refugiada e inmigrante. No olvidarnos también que este cuaderno está dirigido, muy bien se ha dicho, a jueces y juezas, quizás no solamente, quizás puede servir también a estudiantes de derecho,
estudiantes de maestría también, investigadores en general, porque nos da realmente un mapeo de los avances en la región en materia de judicialización y logros a nivel judiciales y constitucionales de derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes. Y la segunda o la segunda parte de esta breve presentación inicial es comentarles un poco la metodología o cómo hemos un poco elaborado este cuaderno con los retos que eso significa, ¿no? Lo primero que muy bien ha adelantado Margarita es qué países hemos mirado, ¿no? Hemos intentado mirar países similares a varios niveles, ¿no? Similares a nivel de recepción de población migrantes, flujos recientes, como el caso obviamente colombiano, como el caso ecuatoriano, y también países similares a nivel de organización judicial, con, eso sí, algunas diferencias notables, sustanciales, que van a ver en el cuaderno, que van a descubrir, que es el caso argentino, donde ahí hay revisión judicial obligatoria en casos de expulsión y de, si lo hay muy poco, de retención o detención para la población en movilidad. Entonces ahí hay una obligación de ir ante el juez, entonces ahí podemos encontrar quizás una mayor jurisprudencia. Lo que elegimos es sentencias sobre derechos. Y eso creo que es importante también, porque puede haber más sentencias donde encontramos referencias a la población en movimiento, pero no necesariamente con relación a sus derechos. Y nosotros, nosotras, somos todas mujeres, en este cuaderno nos centramos en los derechos de la población en movilidad. Y para esto miramos esencialmente a estándares internacionales, ¿no? Para establecer de qué derechos estamos hablando, y ahí van a poder un poco ver más detalles, pero estamos hablando de derechos que se contemplan en la Convención Americana, derechos que se contemplan en la Convención sobre el Estatuto de Refugiado, derechos que se contemplan en la Convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, entre otros, ¿no? Eso creo que es importante. También hemos mirado sentencias, hemos encontrado más, ahí creo que Emily tiene más elementos todavía para contarles. Hemos encontrado más, pero hemos intentado seleccionar, digamos, sentencias que representan un hito en la jurisprudencia, ¿no? Que, por ejemplo, plantean un precedente interesante, como una primera sentencia también que establece un derecho, que es producto del litigio estratégico, que era algo también que nos interesaba mucho y que quiero concluir luego con esta idea de qué más podemos hacer en la materia. Y el tema del litigio estratégico creo que también es muy importante mirarlo para ver qué tipo de derechos son los que llegan a las cortes, y eso también es fruto de este litigio que se hace en base a casos emblemáticos, ¿no? Y también, obviamente, hemos mirado sentencias que amplían o algunas veces, lamentablemente, son muy pocas, reducen un derecho, ¿no? En la mayoría de los casos amplían, dan contenido a un derecho. Repartimos en 5 categorías, que ahora eso se va a proyectar, que ya lo adelantó Margarita: igualdad y no discriminación, procedimientos migratorios, derecho a la nacionalidad, derechos. Ahí, eso quería precisar, no es que las personas refugiadas no tienen derecho a la igualdad o no discriminación, o no se ven enfrentados también en algunos momentos a temas de apatridia. Sin embargo, queríamos visibilizar la especificidad de la población refugiada, incluyendo solicitante, me refiero, con en especial los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Eso me parecía muy importante precisarlo en este momento, ¿no? Y uno de los elementos también muy interesante que miramos, una categoría, si la podemos llamar así, de derecho que miramos, son los derechos sociales, donde ahora lo veremos, quizás haya pocos avances, pero hay avances muy interesantes, y en especial en un país vecino que es Colombia. Entonces ahí hay que también estar un poco mirando. Les decía que elegimos no es que elegimos a ciertas cortes, tuvimos primero una mirada amplia de ver a todas las sentencias, y de ahí se hizo como una selección en base a este hito que les decía, qué sentencias representan un hito, qué sentencias van a aportar.
y por lo tanto no solo incluimos a sentencias de cortes supremas, de cortes de más alto rango y de tribunales o cortes constitucionales en la región, sino también tenemos otras cortes inferiores incluidas por la importancia del derecho que se trata, de la amplitud y del estándar, ¿no?, nacional que se va consolidando. Y un gran tema, y con esto termino la metodología para darle la palabra a Emily, es que nos basamos obviamente en las sentencias también disponibles y accesibles. Ahí utilizamos varios tipos de metodología, con obviamente el apoyo de ACNUR, con el apoyo de la Comisión de Acceso a la Justicia, con el apoyo de nuestras redes desde el Instituto de Investigadores, investigadoras en la región, pero lamentablemente también sabemos que hay sentencias que seguramente, en especial de cortes inferiores, que quizás no se han encontrado, no se han podido visibilizar en el cuaderno. Y otro tema importante es que el corte es a junio del año pasado. Entonces, al final, después de las palabras de Emily, sí me gustaría comentarles un poco cuáles han sido también las nuevas sentencias interesantes como para ir mirando hacia la continuidad de este cuaderno en el futuro. Y le doy la palabra a Emily. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Podríamos proyectar el PowerPoint para que haya una imagen visual de los derechos? No me acuerdo quién estaba ayudando con eso. Pero, bueno, si pueden tratar de proyectarlo y voy a empezar hablando para no perder tiempo. Bueno, como van a poder ver en el cuaderno de sentencias, tenemos ciertas categorías de derechos en que hemos enfocado. No voy a hablar de todos los derechos porque tomaría mucho tiempo, pero sí quiero resaltar algunos derechos donde hemos encontrado hallazgos importantes y donde hay una jurisprudencia establecida que nos ha permitido encontrar un patrón sobre ese derecho. Una de las categorías son los procedimientos migratorios. Creo que ahora sí pueden ver los derechos, perfecto. Los procedimientos migratorios, y bajo esta categoría hay varios derechos. Voy a hablar del debido proceso, donde hemos encontrado bastantes casos. Hemos encontrado que las cortes han encontrado violaciones del debido proceso, donde una persona es detenida por la policía, pero no es notificada de su derecho de contar con asistencia jurídica. También donde la persona no tiene acceso a un intérprete en el caso de que sea necesario. Por ejemplo, encontramos un caso donde la persona solo habla china, o de una persona de África que solo habla su idioma nativo ahí. También hemos encontrado donde la autoridad migratoria no notifica a la persona migrante o refugiada que se han iniciado procedimientos de expulsión en su contra. Y también hay violaciones de este derecho donde la autoridad migratoria no sustenta las razones para su expulsión del país. Y en general, las cortes reconocen que el debido proceso es un derecho fundamental que aplica a toda persona que está sometido al procedimiento migratorio. Y en particular con las personas refugiadas y migrantes, las cortes reconocen que están en una situación de vulnerabilidad y que también se encuentran en un sistema jurídico ajeno. Entonces, muchas veces no conocen muy bien el sistema de las cortes, no conocen muy bien las leyes o los derechos que tienen, y por eso es aún más importante proteger el debido proceso de esas personas porque son especialmente vulnerables. Uno de los casos que quería resaltar es un caso del Tribunal Constitucional de Chile de 2013 que está en nuestro cuaderno. Y ahí la Corte anuncia un estándar nuevo para el Ministerio del Interior con respecto a expulsiones.
donde tiene que tomar en cuenta si la persona sujeta de la expulsión tiene vínculos familiares, si pueden haber sufrido persecuciones por motivos políticos o que ponen en riesgo su vida, y que también hay que reconocer que las personas extranjeras tienen derechos constitucionales, ¿no? Si bien no son ciudadanos, igual tienen derechos fundamentales bajo la Constitución de Chile, y así también es el caso para varios países en la región. Después quería hablar un poco sobre el derecho de la familia, que también se encuentra bajo la categoría de procedimientos migratorios. Ese derecho es bien desarrollado en la región. Hemos encontrado bastantes casos y en estos casos especialmente se enfocan en el interés superior del niño. Ese derecho a la familia o derecho del niño es un derecho fundamental que busca promover que los integrantes de la familia permanezcan juntos y evitar la desintegración de la unidad familiar, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos visto en varios de los casos que encontramos. También podemos ver que las cortes balancean los intereses, el interés del Estado en expulsar un migrante o persona refugiada versus ese derecho de la familia, ¿no? Y ese derecho de la familia realmente pesa mucho para la mayoría de casos que hemos encontrado, donde incluso varias cortes deciden que este derecho prevalece aun cuando una persona ha cometido un crimen, incluyendo posesión de drogas y en un caso hasta homicidio. También las cortes han dicho que la responsabilidad de evaluar este derecho le corresponde al Estado y que debe ser evaluado en cada caso. Eso quiere decir que no es la obligación del migrante o persona refugiada reclamar ese derecho, que es algo que el Estado ya debe estar viendo en cada caso de expulsión. Y también hemos visto que las cortes evalúen el contenido del análisis de la autoridad migratoria. Si ve que la autoridad migratoria realmente no ha evaluado ese derecho, o sea, si la evaluación es vacío, en muchos casos van a revocar la orden de expulsión. Y aunque hay mucha jurisprudencia con respecto a este derecho, quería resaltar que no siempre es protegido al nivel del principio con la autoridad migratoria. Y un ejemplo de eso es en Argentina, donde sí hay muchos casos protegiendo este derecho, pero sin embargo, en 2015, la Dirección Nacional de Migrantes expulsó un migrante peruana que se llama Vanessa Gómez Cueva, de repente habían escuchado del caso, porque había cumplido una sentencia por posesión de drogas, pero ese la obligó a dejar sus 2 hijas en el país. Este orden de expulsión fue aprobado por la Corte y no dieron peso al derecho a la familia. Y no fue hasta que se involucraran organizaciones internacionales que pudieran lograr un resultado bueno donde levantaron su prohibición de reingreso. Ahora voy a hablar un poco sobre los derechos relacionados con personas refugiadas, sobre todo el derecho al asilo. Como hemos dicho hoy día, es un fenómeno relativamente nuevo que los países de Sudamérica reciben solicitudes para la condición del refugiado. Entonces, si bien hemos encontrado casos, no hemos encontrado como un patrón fuerte de un país que desarrolla un lineamiento jurídico muy definido, ¿no? Sin embargo, las cortes que se han pronunciado sobre
este derecho, reconocen que con respecto a los procedimientos de determinación de la condición del refugiado, es necesario agilizar los procesos. Entonces vimos varios casos donde o demora mucho tiempo en aceptar una solicitud y algo pasa en ese espacio de tiempo que puede poner en riesgo sus derechos. Y las cortes dicen que eso no está bien, ¿no? Que tienen que dar más importancia al derecho al asilo para asegurar que están protegiendo a esas personas. Y las cortes también han reconocido que todo ese proceso tiene que estar regido por el debido proceso. Entonces, hay dos casos que quería resaltar con respecto a derechos de los refugiados. El primero es de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 2019, relativamente reciente. Y en ese caso había una persona venezolana que quería solicitar la condición del refugiado, pero la autoridad migratoria solo le dio una cita de ese momento 5 meses después. Entonces tenía que esperar 5 meses para poder recién presentar su solicitud. Y la Corte ordenó a esa autoridad darle una cita dentro de 5 días, no 5 meses, y estableció que el Estado tiene el deber de brindar un tratamiento especial a las solicitudes de refugio. Entonces, si bien el Estado de repente no tiene muchos recursos o están inundados con solicitudes, tanto de refugiados que de repente de migrantes, o sea, en el caso de los solicitantes del refugio, tienen que dar una importancia especial a eso. Y eso es porque al no permitir que una persona formalice su petición de refugio, el Estado está violando el derecho a solicitar protección internacional bajo la condición de refugiado. El otro caso que quería resaltar es de la Corte Constitucional de Ecuador, desde 2015. Y ese es un caso donde Migraciones rechazó automáticamente la solicitud de refugio de una persona porque fue presentado 15 días fuera del plazo establecido en el reglamento. Y aquí la Corte establece que, o sea, tenía un problema con el hecho de que automáticamente lo rechazaron. Y la Corte dijo que es necesario tomar en cuenta las necesidades específicas del solicitante, porque si no hacen eso, corre un peligro de violar el derecho a la no devolución. También la Corte dijo que el Estado debe garantizar la protección del derecho del refugio y garantizar que un solicitud de refugio recibe un tratamiento adecuado y eficaz. El último derecho que quería mencionar es bajo la categoría de derechos sociales y es el derecho a la salud. Solo encontramos casos con este derecho con respecto a personas refugiadas o migrantes en Colombia, sobre todo la Corte Constitucional de Colombia. Y realmente hay una jurisprudencia muy fuerte con respecto a este derecho. Y van a poder ver en el cuaderno que esta corte ha establecido que todas las personas extranjeras tienen el derecho de recibir un mínimo de atención por el Estado en casos de necesidad y urgencia. Y a lo largo de los años, la Corte ha ido definiendo qué está incluido dentro de este concepto de necesidad y urgencia. Y han establecido que este concepto incluye servicios de salud gratuitos a niños menores de 1 año, la atención anterior y posterior al parto de la madre, y también incluye atención a niños que sufren de discapacidad mental o física. Y eso no es una lista completa, pero, o sea, se puede ver que por lo menos esas cosas definitivamente sí están incluidas dentro de esto. La Corte dice que eso es un derecho fundamental que no solo es necesario para preservar la vida,
pero también es necesario que el Estado proteja las personas de toda circunstancia que haga su vida insoportable y indeseable. También destacan que hay que eliminar barreras para acceder a ese derecho y que este derecho aplica a personas en situación irregular. Un caso que quería destacar es un caso de 2017 que tiene que ver con una mujer embarazada, donde la Corte falla que sí tienen que dar servicios de salud a esa mujer, aunque no tiene, aunque está en una situación irregular. Y aquí la Corte hace una referencia específica a la crisis humanitaria de Venezuela y establecen que el Estado colombiano tiene la obligación de prestar servicios básicos de salud, especialmente en este contexto de la crisis, donde hay muchas personas que llegan y o están enfermos o tienen enfermedades y no han podido tener acceso a sus medicinas. Entonces, ya en varios casos podemos ver la Corte dando mucho peso a ese derecho y llamando la atención al Estado a proteger a esas personas que están en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Y eso es un poco sobre los hallazgos que hemos encontrado. De hecho, hay mucho más en el cuaderno, hay más derechos también que hemos hablado, pero te invitamos a leer el cuaderno y ver con más detalle un poco lo que he dicho. Y con eso voy a devolver la palabra a Cecil para hablar un poco sobre los retos y los temas pendientes. Gracias, Emily. Sí, yo retomo la palabra unos minutitos más. Prometo que va a ser muy corto. Como habrán visto, son muchísimos los casos, lo pueden observar en el cuadro y un poco, espero que con lo presentado les da, por Emily, les da un poco ganas, digamos, de abrir este cuaderno y de descubrir un poco estas sentencias y lo que se ha avanzado. Lo que les quería comentar un poco a modo de conclusión es todo lo que queda por hacer, todo lo que está también en juego en la actualidad, tanto en el Perú como en otros países de la región. Quería comentar algunos temas que están saliendo en la región, algunas sentencias que ya también han sido publicadas hace poco, que pueden ser interesantes para ustedes, ¿no? Lo primero es que retoma mucho el tema del cuaderno, el tema de las expulsiones en los últimos meses han sido, creo yo, uno de los grandes temas más importantes. Seguramente han visto el caso de las expulsiones colectivas en Chile, donde también ya hay sentencias, algunas que protegen el derecho de las personas a no, en este caso, sufrir expulsiones colectivas, otras lamentablemente que no son tan positivas. Entonces vemos varias tendencias jurisprudenciales que también es interesante mirar esto, que van a depender de muchos factores, pero hay que estar mirando cómo las cortes de la región siguen tratando el tema, ya que, como hemos visto, es un tema que ya se ha convertido en un tema esencial, importante, y donde cada vez más hay organizaciones, universidades que están haciendo litigio estratégico y, por lo tanto, presentando casos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante mencionar el tema de expulsiones en un contexto pandémico, en un contexto de militarización de fronteras, en un contexto de también cambios normativos. En Chile se acaba de adoptar una nueva ley, que bueno, todavía falta el reglamento, pero hay que estar un poco mirando esto y ver, ¿no? Otro tema que me parece muy importante, que Emily además lo ha comentado en el tema del derecho a vivir en familia y todos los temas relacionados con los derechos de la niñez. En Ecuador va a haber una sentencia pronto de la Corte Constitucional sobre un caso de adolescentes no acompañados de nacionalidad venezolana que fueron inadmitidos en la frontera, se ha llamado amicus curiae en la región, y eso va a ser un caso también que me parece emblemático, el tema de la adolescencia no acompañada, que es un tema
que nuevamente se pensaba bastante ajeno a Sudamérica y ahora también está emergiendo como un tema y hay retos para la salvaguardia de estos grupos, de este grupo en especial que sabemos que tiene estándares bastante definidos tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. El sistema interamericano tiene una opinión consultiva sobre el tema de niñez refugiada e inmigrante que es emblemática y muy importante, no solo en la región, sino en el mundo. Y por lo tanto va a ser muy interesante mirar esta jurisprudencia a nivel de los tribunales internos y en este caso de la Corte Constitucional de Ecuador y poder empezar también a mirar el tema y las vulneraciones de derecho que pueden existir. Y les quería comentar finalmente de una sentencia que acaba de salir realmente en el mes de febrero, que es muy interesante porque trata también un tema que todavía creo que estamos viendo de muy lejos. Es el caso de una mujer, es un caso, perdón, del Tribunal Superior de Medellín, que con muchísimo gusto también puedo compartir la sentencia. Es un caso de una mujer trans venezolana que ha sido reconocida como refugiada en Colombia, pero sin embargo, en su documento de identidad, digamos, que es el equivalente del carnet de extranjería, ¿no? Que la reconoce como refugiada, no se ha contemplado reconocerla con su nombre, con el cual ella se autoidentifica, sino que se le coloca su nombre y género masculino. Y ella, por lo tanto, presenta un recurso y el Tribunal Superior le va a dar la razón. Entonces ahí observamos algo muy interesante, ¿no? Porque ella fue reconocida como refugiada por justamente una persecución vinculada a su género, a ser una mujer trans, pero sin embargo el Estado colombiano reconoce eso, pero no reconoce su derecho a la identidad, ¿no? Entonces me parece un caso sumamente interesante, sumamente además plantea estándares muy claros, y las invito a leer también esta sentencia que, insisto, viene a completar este cuaderno porque acaba de salir este año y obviamente no pudo entrar en este cuaderno, pero creo que eso demuestra también lo vivo, lo dinámico que es la temática que estamos tratando hoy en día, que son los derechos de las personas refugiadas y migrantes reconocidas por tribunales internos y cortes en la región. Y nada, yo quiero terminar diciéndoles que hoy hemos podido estar Emily y yo, pero que también estuvo involucrada de manera muy dinámica, que figura como coautora también Andrea Carrasco, ex investigadora del IDEPU, que no ha podido estar hoy día, y también otras colegas del IDEPU como Gabriela Ramos, que sí está, la quiero mencionar porque ayudó mucho en la revisión. Y también quiero agradecer a las compañeras de la ACNUR, Mariana Mendiola, Wendy Silich y Lorena Vilches, que también han seguido este proceso de muy cerca, que han aportado muchísimos comentarios que ayudaron a mejorar el contenido. Y claramente el gran apoyo de la doctora Tello a lo largo del proceso, al doctor Calderón, y también por facilitar este espacio, esta presentación, y bueno, invitarlas a leer el documento, a hacerlo visible, y a seguir, digamos, promocionando el acceso a la justicia de personas refugiados e inmigrantes. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación a cargo de la abogada Emily Budom, investigadora independiente, y de la magistrada Cecil Blown, especialista en migración y asilo con enfoque de derechos humanos. A continuación, tenemos el link de descarga del cuaderno de sentencias emblemáticas. En este momento estamos compartiendo el link de descarga virtual del cuaderno de sentencias emblemáticas a todos los participantes mediante el chat de la sala Meet. Ahí podrán acceder y encontrar todo el cuaderno de sentencias descargable en formato PDF. Para finalizar, tenemos las palabras finales a cargo de la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza suprema e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. La doctora Elvira Álvarez es jueza suprema, integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial del Perú. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Claudita. Muy buenas tardes a todas y a todos. 3 palabras para este cierre.
En primer lugar, un profundo agradecimiento. Un profundo agradecimiento tanto a Irene Paya, la coordinadora del área de proyectos de IDEPUC, a la señora Margarita Vargas Angulo, representante de la Agencia ONU para Refugiados, a Emily Bottom, la investigadora independiente, y a mi amiga Cecil Bloom, también especialista en migración y asilo, por darnos esta tarde una demostración de lo que el trabajo articulado, la intención de quienes conocen que los derechos humanos requieren cada día de ser consolidados y fortalecidos, y de que los retos y los desafíos que tenemos en este presente tan convulso realmente no merman en absoluto nuestro compromiso. La segunda palabra es la invitación que acaba de formularse gracias a este link que pone a todas y a todos los presentes a disposición plena para que accedan, lean, comenten, difundan y por supuesto completen también con sus propias ideas esos cuadernos de sentencias emblemáticas. Es un esfuerzo que, como acaba de trasuntar en las intervenciones de cada una de las personas que hoy han contribuido a esta presentación, lo que busca es incitar precisamente al compromiso de seguir desarrollando esto que hoy en nuestro país maravilloso requiere efectivamente de definir líneas jurisprudenciales, de un mayor análisis de las problemáticas diversas, qué pautas de selección tan interesantes y qué categorías de derecho que creo yo han sido muy precisas cada una de las investigadoras en presentarnos. Y mi tercera palabra, por supuesto, es el mismo compromiso de la comisión. Poner a disposición de cada una y cada uno de ustedes, de las instituciones que hoy nos acompañan y a las que agradecemos muchísimo, todos los esfuerzos de esta comisión, porque necesitamos que el acceso a la justicia como derecho universal efectivamente esté al alcance de todas y de todos. Así que muy buenas tardes y muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Elvira Álvarez Olazábal por estas palabras finales. Agradecemos también la participación del señor doctor Carlos Calderón Puertas, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, a la doctora Elvira Álvarez, jueza suprema y integrante de la Comisión de Acceso, al juez supremo Ramiro Bustamante Segarra, a la magistrada Irene Paya, coordinadora de IDEPUC, a la señora Margarita Vargas Angulo, representante adjunta de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, a las señoras y señores autoridades y ponentes que nos acompañaron en esta sala principal, y a las señoras y señores participantes en general que nos acompañaron a través de la sala Meet y de la transmisión vía redes sociales. Muchas gracias. Cerramos transmisión en sala Meet y en Facebook, por favor. Chao, Cristian. Chao, Ramiro. Gracias mucho. Un gusto. Chao, hijita.